De hecho, ¿qué va a suceder? Y lo cierto es que no tenemos ese control, no sabemos. Muchas veces he mencionado, cuando miramos demasiado al pasado, nos deprimimos. Si miramos mucho al futuro, nos estresamos. Y lo cierto es que el único tiempo que Dios nos ha dado es es el presente, es el vivir el día a día, en el cual incluso la Biblia nos invita a estar contentos hoy, estar contentos con lo que tenemos hoy. Pero también sabemos que hay épocas en las cuales la historia del mundo ha ido desarrollándose y que posiblemente va a haber una época conocida también como una época final. Y hemos venido diciendo que tenemos que nosotros aprender a entender los tiempos, no como una cuestión de miedos o temores, sino entenderlos para estar preparados y saber cómo movernos dentro de todas estas incertidumbres que suelen suceder. Entender los tiempos. Hay una expresión bíblica allí, dice: hermanos, no necesitamos escribirle nada sobre los días y fechas. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como cuando un ladrón llega en la noche, cuando la gente diga, estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente, así como vienen de repente los dolores a una mujer que está a punto de dar a luz. Nadie podrá escapar de esto, ¿sí? Casi que suena terrorífico, pero quiero que entendamos un poco más del contexto. Así que si usted tiene una Biblia allí, vamos primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, si no use la versión electrónica, ¿verdad? Sí, como siempre he dicho, si usted va a usar una de estas, plante luego árboles para cubrir el papel faltante, si no use esta versión electrónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, pero voy a leer un poquito desde el capítulo 4, miren, para que veamos cómo sucede la cosa. Resulta que la gente allí en Tesalónica, estaban preocupados por algunas cosas. Y comienza allí en el capítulo 4, 13, diciendo: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. También los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Entonces, a continuación dice: y en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilidad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Así que hay una expresión allí de aliento, de decir, pero no debe suceder eso con cada uno de nosotros. La ansiedad es una respuesta emocional normal ante situaciones estresantes. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién no ha vivido o ha experimentado estas condiciones de estrés, ¿verdad? Que justamente aparecen
cuando hay incertidumbre, cuando hay cosas que no podemos controlar, cuando imaginamos finales trágicos o cuando sencillamente tenemos miedo de lo que pueda suceder. Eso es adelantar el pensamiento. Eso es tratar de saber qué puede llegar a suceder en un futuro. Y lo cierto es que ese es uno de los problemas en cuanto a la ansiedad producida por acontecimientos históricos. De hecho, la historia, hay una historia de ansiedades, de trastornos de ansiedad que son narrados a través de la historia, de la historia antigua clásica, ¿verdad? Muchos temas que fueron tratados por los griegos, los romanos, y que tenemos inscripciones de esto incluso antes de Cristo. También tenemos narraciones bíblicas con respecto a lo que iba sucediendo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento en la Biblia nos habla de que somos generadores de ansiedad. Entonces, los trastornos del estado de ánimo, como la melancolía, tristeza, pesimismo, pueden tener estas raíces históricas en nosotros que hemos aprendido, ¿verdad? Todos hemos aprendido a ponernos nerviosos. Nos comemos las uñas porque a alguien vimos que se comía las uñas frente a la ansiedad. ¿Sí? A veces nos sacamos los pelos de la cabeza, eso tiene un nombre que no viene al caso, pero porque vimos que alguien más lo hacía, nos hacemos tronar los dedos porque vimos y imitamos esa condición, entonces la sumamos a nuestra ansiedad. Así que cuando tenemos cambios profundos, cambios de época, cambios en los tiempos, como a veces cambios de trabajo o incluso cambiarnos de una casa a otra, nos genera esta misma condición, nos genera problemas. Hay indicios en que la ansiedad fue claramente identificada como un efecto negativo, distinto a otros trastornos por los filósofos y médicos grecorromanos. Fíjense que esto ya trae una antigua data sobre nosotros. Así que, ¿por qué íbamos nosotros de pronto a responder diferentes? Y esto ya es parte de la historia, ¿sí? Los acontecimientos históricos, amigos, pueden incluir eventos traumáticos, ¿sí? Nosotros no hemos pasado a cosas tan profundas como las que pueden estar sucediendo en este momento en otros lugares, como guerras, desastres naturales. Hemos experimentado las pandemias, claro que sí, y hay algunas cosas que pueden tener impacto duradero en la salud de las personas. Ahora, todo eso está mencionado, claro, en la Biblia también, que dice que van a suceder estas situaciones en los cambios de épocas, en los diferentes tiempos que nos toque vivir. Desde la expresión, ¿sí?, de entender los tiempos, hay por lo menos tres perspectivas que quiero que sepan con respecto a los tiempos y las épocas, y eso todavía está vigente. Una es la perspectiva cíclica, ¿verdad? Como que, y hoy se ha vuelto muy popular también en nosotros, con estas ondas a veces orientales que le vamos agregando a la vida, ¿verdad? En donde creemos que justamente somos como un ciclo de vida continuo, ¿verdad? Nacemos, vivimos, morimos, renacemos, ¿sí? Y pareciera que todo es sencillamente un ciclo de esa manera. Este pensamiento a veces se ha hecho muy, muy popular, ¿verdad? A veces todavía a mí me preguntan si creo en la reencarnación y cosas por el estilo, porque es un tipo de pensamiento que ha hecho que personas crean que es así. Es más, algunos creen que si vas a reciclar la vida, es posible que en la próxima vida aparezcas pagando algún castigo transformado en algún animalito o cosas por el estilo. Eso es bastante común en nuestros tiempos, aunque no nos corresponde, no es parte de nuestra cultura. La segunda perspectiva de la historia corresponde al naturalismo ateo, así se conoce sociológicamente esta expresión, ¿verdad? En donde se cree que la historia es lineal y no repetitiva.
Sí, sencillamente nosotros vamos y vivimos y no se pueden encontrar patrones significativos en la historia ni en ningún tipo de movimiento, sino que todo va dirigido hacia adelante, hacia una supuesta meta porque tampoco la conocemos. Entonces, solo una sucesión de acontecimientos sin significado, dice esta idea. Sí, sencillamente vivimos y vivimos porque sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece también este concepto y esta idea de que como somos el resultado de un proceso natural carente de propósito, de vacío, de esperanza y carente de significado incluso, haz lo que quieras. Si te gusta, está bien. Vos dale para adelante, que todo empieza y termina acá. Eso también lo hemos experimentado y a veces tenemos que luego atender varias situaciones que tienen de personas que han abusado, ¿verdad?, de este tipo de creencias y situaciones, y después resulta que la cosa no era tan rápida. Y hay consecuencias de todas maneras porque indudablemente la vida surge con un propósito, y por lo menos esto es lo que nosotros desde nuestra vida cristiana entendemos. La Biblia revela que la historia es producto de un propósito de parte de Dios, que es creador, que es soberano. Esto es lo que nosotros creemos. Y creemos que Jesucristo es la figura central de la historia. Por eso es que por lo menos nosotros en este lado del mundo hablamos de antes y después de Cristo. El Antiguo Testamento, vemos en la Biblia, señalaba al nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento describe justamente la muerte, resurrección, pero la siguiente venida de nuestro Señor Jesús, que es lo que nosotros creemos y esperamos, ¿verdad? Había una expresión que la iglesia del primer siglo utilizaba: Cristo viene pronto. Yo diría amén ahí, ¿verdad? Pero a veces tenemos un poco de miedo de esto. Lo voy a decir otra vez: Cristo viene pronto, hermanos, ¿eh? Aunque a veces nos cause estos temores. Pero ¿por qué nos causa temor? Y a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Porque a medida que la historia va develando los propósitos divinos, cosa que hemos ido viendo, planeados desde la eternidad, hay un evento que ocupa un lugar preponderante en el horizonte, y eso es lo que la Biblia describe como el día del Señor. Hace unas semanas atrás tuve que hacer un par de horas de viaje entre ir y volver, y una persona disimuladamente, primero o casi con temor, comenzó a preguntarme qué sabía yo del fin del mundo. Así que comenzamos a conversar y obviamente tenía preocupaciones, y preocupaciones profundas. ¿Sí? Me dice: pero todo esto que está pasando significa que ya se terminó la cuerda, no hay más línea en el carretel. Y le dije: más o menos eso es lo que va pasando, por lo menos eso es lo que creemos. ¿Y cuándo va a suceder? Bueno, eso es lo que no sabemos. Pero muchas cosas están diciendo, me dice, que esto ya va a suceder, ¿verdad? Me dice: yo he pasado momentos en donde no puedo ni siquiera descansar, no puedo dormir porque tengo miedo de lo que va a suceder. Claro, le dije: mira, el miedo viene generalmente por lo desconocido, viene por lo que no podemos controlar, viene por la incertidumbre que esto nos plantea. Le dije: no es miedo lo que tenemos que tener, sino lo que tenemos que tener se llama esperanza. Y la esperanza es una espera en fe. Entonces yo espero que cuando estas cosas sucedan, yo haya entendido los tiempos y esté a su vez preparado para enfrentar la transición de los tiempos y esto que se conoce como el día del Señor o la segunda venida de Cristo. Por eso es que muchas veces nos colocamos tan nerviosos en estas situaciones. Porque nuestro foco está muchas veces en esto, en que se terminó toda la historia y yo no sé qué va a suceder conmigo.
cuando lo que deberíamos entender es que yo sé sí lo que está sucediendo conmigo en este momento, en este tiempo, porque puedo entender mi vida desde un propósito, porque puedo entender mi vida de manera diferente, porque puedo entender mi vida a la luz de la Biblia, porque puedo tener una sanidad espiritual, una sanidad mental, porque incluso mi propio cuerpo puede estar preparado para mejores condiciones. Y eso es porque hay una expresión que está puesta en la Biblia que nos invita a eso. Entonces, sabemos que este suceso marcará el final de los días del hombre, cuando Dios actúe en juicio para retomar de los usurpadores los que están gobernando, humanos y demoníacos, el control directo de la tierra. Eso es lo que sí nos asegura la palabra de Dios. Nos asegura eso la Biblia, que va a llegar un momento, no en donde ¡pum!, desapareció todo, sino que primero van a ocurrir algunas otras cosas a las cuales dijimos, nosotros desde lo conocido tenemos que ir a lo desconocido, ¿se acuerda? Y dijimos, tenemos que primero aprender a trabajar con nuestro propio ser, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir de una manera que no solamente agrade a Dios, sino que nos resulte también agradable a nosotros, que resulte en una vida sana, para que entonces estemos preparados para los acontecimientos futuros. Indudablemente el apóstol Pablo estaba respondiendo a estas inquietudes, ¿verdad? Por eso leímos Tesalonicenses 4, una parte, y luego el 5. Y estas ansiedades se manifestaban de esta manera. Querámoslo o no, estamos metidos en un mundo que nos bombardea de información, que nos bombardea de incertidumbres. ¿Se acuerda? Algunos meses atrás hablamos acerca de el miedo, las culpas, las vergüenzas, que son elementos que incluso se utilizan en muchos casos para manipular las situaciones y manipular a las personas. A todo eso es que la Biblia dice, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar entendiendo cómo es que se producen estas condiciones, para que nosotros también no caigamos en esta condición, como dice el apóstol Pablo, para que no actuemos como los que no tienen esperanza, ¿sí? Para que, como dicen más aquí adelante, cuando se apague la luz, vos sigas alumbrando. Por eso es que necesitamos conocer esto. Y por eso es que necesitamos estar preparados para esta situación. Entonces, las preguntas que generaban estas personas, estos cristianos en Tesalónica, no aparecían por simple curiosidad, sino más bien por el temor, por la preocupación, por la ansiedad sobre cuál iba a ser el destino de los creyentes, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser finalmente el lugar donde yo voy a estar? ¿O qué va a pasar conmigo cuando muchos de estos acontecimientos, y ya sabemos que varios otros acontecimientos van a comenzar a ocurrir en el mundo? Están ocurriendo y todavía vamos a vivir algunos cambios bastante más drásticos que los que nos pareciera que pudiéramos estar experimentando hasta hoy. La misma Biblia habla acerca de guerras, habla de rumores de guerra, habla de señales en los cielos, ¿sí? Habla de movimientos que van a ocurrir en la misma tierra, ¿verdad? Terremotos y situaciones que prácticamente hoy es de todos los días. Si usted mira cualquier canal un poco más internacional, va a descubrir que todo esto ya está sucediendo. Ahora, no es la primera vez que sucede, ha estado sucediendo en otros momentos también, pero pareciera que cada vez hay otros elementos que se van sumando al cumplimiento de los tiempos de Dios. Así que la primera cosa que dice aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que aprender a entender los tiempos. Y atender los tiempos
respondía a estas inquietudes, ¿verdad? Es acá que tengo que apuntar. Por allí me vas a tener que ayudar. Ahí está, ¿sí? Entonces, como dijimos, que entender los tiempos significaba esto. Ahora sí. Primero, entender que hay una gran diferencia entre, ¿sí?, momentos y circunstancias. Fíjense, yo voy a leer de otra traducción de la Biblia que dice: en cuanto al momento y las circunstancias de tales acontecimientos, de los que ya estuvimos viendo, no necesitan, hermano, que les escriba. Otra traducción dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad que les escriba. Momentos y circunstancias, tiempos y ocasiones. A veces nosotros usamos, sí, y incluso pareciera que acá básicamente está diciendo va a ocurrir en algún momento. Y usamos la misma expresión tiempo para referirnos a varias situaciones. Pero aquí hay una salvedad. La frase de los tiempos y de las ocasiones son dos palabras diferentes que no se usan de manera sinónima en la Biblia, ¿sí? Entonces, sí, me vas a tener que de pronto ayudar o pasarlas todas hasta el final. Sí, ahí estamos. Entonces, hay una gran diferencia, fíjense. Cronos, que se refiere a esta primera expresión en cuanto a las fechas. La expresión cronos en el griego tenía que ver con los tiempos, justamente de ahí viene la expresión nuestra cronológica, tenía que ver con los tiempos del reloj, tenía que ver con el tiempo del calendario, tenía que ver con las agendas. Eso era el tiempo cronos. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, primeramente, en cuanto a las fechas y los tiempos, está usando dos expresiones. Primera, que hay un tiempo cronológico, que hay un tiempo de calendario, que nosotros vamos viendo que va avanzando cada 24 horas. A veces quisiéramos detenerlo, pero es imposible que eso suceda. Y la segunda expresión que utiliza acá, que dice fechas y los tiempos, utiliza una expresión que en griego se lee como kairos o kairos, y se refiere al tiempo en términos de épocas, ¿sí? No es una expresión exclusivamente bíblica, quiero que sepamos eso. Esta es una expresión que ya utilizaban los griegos incluso en la literatura clásica para referirse a un tiempo que tenía que ver con temporadas, ¿sí? Por ejemplo, en el tiempo de la cosecha se hubiera utilizado la expresión kairos. Pero desde el punto de vista del apóstol Pablo y de la Biblia, él comienza a utilizar la expresión kairos como el tiempo de Dios. Así que nosotros podríamos entender esto en cuanto a las fechas, en cuanto al calendario. Y en los tiempos de Dios, sepamos algunas cosas que no necesitamos tener mayor conocimiento, pero sí tener las actitudes necesarias. Entonces la idea de la venida del Señor y del final de los tiempos tiene que ver con esto, con elementos históricos específicos, visibles, que están puestos en una agenda, que nosotros podemos ver cronológicamente a través de las épocas, y además, acompañado de eso, hay un tiempo de Dios. Un momento adecuado y oportuno dentro de su propósito. Nosotros nos juntamos aquí a las 11 de la mañana. Pero es un tiempo que Dios determina para que podamos estar juntos y en armonía. ¿Me sigue? Entonces, tenemos que saber esto. Si bien hay hechos que van ocurriendo y que son cronológicos y que están puestos allí, hay un momento histórico, pero hay un momento que es el tiempo de Dios.
Hay cosas que nos suceden a nosotros, cuando planificamos, cuando pensamos, cuando diseñamos cosas, ¿verdad? En tal fecha voy a hacer tal cosa, ¿sí? El 1 de diciembre es el cumpleaños de Anita y vamos a celebrarlo. Entonces, ¿verdad? Son fechas que colocamos, ¿sí? Pero en el tiempo de Dios, posiblemente lo que Él está diciendo, ¿sí? Estas cosas están sucediendo porque hay un propósito que yo tengo, y si hay algunas cosas que te limito, no te desesperes, porque no estaban dentro del tiempo adecuado, no estaban dentro del propósito que yo tengo para vos. Entonces, ¿por qué voy a estar nervioso? ¿Por qué voy a estar con desconfianza? ¿Por qué voy a estar con ansiedad? Dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. En mi tiempo de reloj yo me puedo poner ansioso por muchas cosas, pero en el tiempo de Dios tengo que aprender a descansar, porque Él tiene cuidado de mí. Se puede decir amén ahí, ¿verdad? La segunda cosa, ahí está, las paso todas de una vez, ahí está. Ellos debían salir de lo conocido a lo desconocido, como nosotros. ¿Sí? Nosotros conocemos estos tiempos, pero a veces ignoramos los tiempos de Dios. Y si hay algo de lo que nosotros debemos preocuparnos, es de los tiempos de Dios. Porque los hechos, las condiciones históricas siguen avanzando, ¿verdad? Y usted y yo seguimos planificando y seguimos teniendo adelante nuestros proyectos, pero a veces no nos preguntamos si cuando una situación no fluyó como nosotros pensábamos, o cuando fracasa, o cuando no se realizó en el momento específico que yo quería, y decimos, uy, qué mala suerte, y tengo a todo el mundo en contra, y pareciera que nada a mí me va a resultar. No me pregunto si acaso eso no estaba en el tiempo de Dios, y que es Dios que me está diciendo, hey, tengo algo mejor, ten paciencia. Para los judíos la historia del tiempo se dividía en dos edades. Estaba esa edad presente que era total e incurablemente mala, como suele sucedernos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo está la cosa? Mal. Y la edad por venir, que sería la edad de oro de Dios. Entonces la expresión el día del Señor era conocido para ellos por estas tres características. Primero, que se iba a producir de manera repentina, ¿verdad? Y eso el apóstol Pablo se los vuelve a recordar. Va a ser de esa misma manera. Que implicaría cataclismos cósmicos en que el universo sería sacudido desde sus cimientos, y eso también ya lo sabemos, y está sucediendo y está pasando alrededor nuestro, arriba, en el medio y abajo. La cosa está que arde. Y la tercera cosa es que sería un tiempo de juicio. Entonces los tesalonicenses querían saber cuándo ocurriría eso, cuándo sería el arrebatamiento, cuándo sería el día del Señor, ¿verdad? Porque estaban teniendo terror de las situaciones, como suele sucedernos. ¿O usted piensa que la ansiedad, los miedos y todas esas cosas son nuevos? No, claro que no. Entonces nosotros tenemos que plantearnos ahora, nosotros nos vamos a enloquecer por las situaciones que van sucediendo, que están pasando, por lo que escuchamos todos los días, por lo que nos dicen, por los miedos, por los terrores, por lo que la guerra aquí, la guerra allá, que movieron el portaaviones, que movieron esto, que los otros, el otro está tirando misiles como jueguitos para ver qué es lo que pasa, cómo responden, el terremoto, un país que se está partiendo en dos por un terremoto, ¿verdad? Y los ovnis que nos tienen locos por todos lados. Así que nada de lo que dice la Biblia está fuera de este contexto que nosotros estamos viviendo. Ahora, el tema es, ¿cómo lo vivimos? ¿Con la expectativa y principios básicamente de este mundo, o sea, con el Cronos? ¿O entendemos que podemos vivir de una manera diferente, confiados, descansando,
porque todas las cosas están en el tiempo de Dios. Y eso es lo que dice Pablo, ustedes tienen que aprender a vivir diferentes, ¿verdad? Por eso dice, todos ustedes son de luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. No pierda los estribos. Diga conmigo, póngase la mano acá en el pecho y diga, no pierdas los estribos, tranquilo. Las cosas van sucediendo en el tiempo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender cómo funcionan. Porque si no vamos a entrar exactamente en la misma situación y se nos va a venir la noche bastante seguido. Y yo sé que usted no quiere eso, ¿verdad? Por lo menos hágame así. La tercera cosa entonces es, ¿qué necesitaban saber? Por eso el apóstol Pablo dice, no necesitan, hermanos, que les escriba sobre esto. Ningún ser humano sabe cuándo vendrá el día del Señor. Ni siquiera Jesús sabía eso. ¿Sabe eso? Jesús no. Dice que eso está sencillamente en la determinación del Padre. Sabemos que va a ocurrir, pero ni siquiera Jesús sabía el tiempo y la época. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza y sobre todo en lo que respecta al futuro. Ya le dije, por eso es que gente paga porque alguien les diga qué va a pasar mañana o qué va a pasar la próxima semana o el próximo mes. Y hemos metido varias de estas cosas increíblemente hasta en los gobiernos. Por eso es que más bien dice, no sabemos cuándo, pero sí va a suceder, pero sí quiero decirle que hay una preparación adecuada para el día del Señor. Y eso tiene que ver con el servicio y no con la especulación. Tiene que ver con el hecho de estar agradecidos y estar ayudando. De gracia recibimos, de gracia damos. Cuando usted ve que el otro está desesperado, usted tiene que ir allí y abrazarlo y decirle, calma, todo está dentro del kairos de Dios. Y si usa esa palabra va a quedar como, este la sabe. Se trata de servir, se trata de estar activos, se trata de estar haciendo lo mejor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, confianza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor, y habla acerca del fruto del Espíritu Santo en nosotros. La especulación al respecto supone una gran pérdida de tiempo a veces, tiempo, energía, que se podría invertir mejor en actividades mucho más productivas que en dedicarnos a comernos las uñas. Podríamos estar viviendo de una manera diferente, podríamos estar ayudando a otros a vivir de una manera diferente, podríamos estar disfrutando de verdad, se puede disfrutar de este tiempo, estén siempre contentos, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo, porque esto es voluntad de Dios para con ustedes, para conmigo, en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay una manera de hacerlo? Sí, claro. Y eso es lo que les está diciendo. Sí, van a suceder estas cosas, pero un momento, muchachos. Si se viene la noche, recuerden que ustedes son luz. Y posiblemente eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? En contraste, entonces, con la ociosa especulación, recomienda alentarse y edificarse los unos a los otros. Por eso dice de esta manera, ¿verdad? Después de que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Así que tenemos algo que hacer mientras tanto, y una de ellas es animarnos unos a otros. La palabra ánimo viene de anima, del latín anima, que significa vida. Cuando nosotros estamos animando a alguien, estamos dándole vida a alguien.
Cuando nos animamos a nosotros mismos, estamos trayendo vida y vida en abundancia como la que dijo Jesús que tendrían los que creyeran en Él. Así que podemos funcionar diferente, podemos hacer las cosas de una manera totalmente diferente si tan solamente lo entendiéramos, ¿verdad? Dice, el buen ánimo levanta al enfermo, eso dice Salomón. Así que tenemos dos actitudes cuando tenemos una persona enferma. Podemos decirle, ¡ay, pobrecito! Si seguís así te queda poco tiempo, ¿eh? A veces no lo decimos, pero lo pensamos y lo miramos así como... O podemos ser una persona que entiende que aun si esa persona partiera, está dentro del propósito de Dios, que está dentro del kairos de Dios, y yo estoy allí para darte ánimo. Estoy allí para darte vida, para que entiendas que hay una manera diferente de hacer, de creer y de vivir esta historia. La obra producida por la fe tiene que ver con esto. Como muchas veces lo he dicho, usted sabe que la incertidumbre se combate con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, frente a la incertidumbre, yo tengo fe y tengo buen ánimo. Porque yo sé que aunque sucedan estas cosas, yo tengo certeza en las cosas que espero y convicción en lo que va a suceder. Eso es fe. Así que nuestra misión de vida y nuestra misión como comunidad debería ser impulsada justamente por el amor, la resistencia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con que es el tiempo de Dios para nosotros. Así que usted puede vivir apurado con este reloj, usted puede vivir apurado con el calendario, usted puede vivir temeroso de que no va a hacer esto o aquello, o puede vivir dentro del kairos de Dios, puede vivir dentro de los tiempos de Dios, sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, debemos resistir a esta situación. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Usted podría decírselo, yo no soy como los que no tienen esperanza. Sí, tóquese para que sepa que se trata de usted. Yo no soy como los que no tienen esperanza. Yo sí tengo esperanza. Yo sí tengo una manera diferente. En resumen, Pablo nos está llamando a esto, a estar alertas y mantenernos ocupados y a conducirnos como si Jesús va a volver en cualquier momento, porque de hecho puede ser así, pero mientras tanto yo sirvo, ministro, como si su venida estuviera un poquito retrasada, pero yo estoy listo, porque estoy viviendo no en el apuro de este reloj ni de estos tiempos, sino que estoy pensando en que todas las cosas a mí me ayudan para bien. Contentos con lo que tenemos ahora. El Señor ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que pueda hacer el hombre. Así que si hay un mensaje que nosotros podemos tener en claro para este tiempo y para estos últimos tiempos, y para entender los tiempos, es que nosotros podemos vivir confiados. ¿Está aquí todavía? Así que nosotros decidimos. El próximo domingo le voy a contar todas las cosas que dice acá y que usted ya las observó, solo para que vea que están en la Biblia. Pero que usted ya está observando que están sucediendo. Pero ese no es el propósito. El propósito es que nosotros vivamos en el tiempo de Dios. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos
que nos dé de su sabiduría para este tiempo. Dios, estamos en esta presencia tuya y queremos darte gracias. Gracias por esta palabra tuya, gracias por el entendimiento, por el aliento, por tratar de descubrir, Señor, que hay una manera diferente de vivir. Y que en ese vivir diferente también vamos a entender las condiciones de una manera diferente. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y queremos aprender eso. Queremos aprender a experimentar de tu amor, queremos aprender a experimentar de tus acciones y sobre todo experimentar y vivir en tu tiempo, en el tiempo de Dios, y no tan temerosos y apresurados de vivir en el tiempo cronológico que ni siquiera está bajo nuestro control. Lo que sí sabemos, Señor, es que nuestra vida está bajo tu control y por eso te damos muchas gracias. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.